Hay mucho de política en el tema, pero la base es un asunto de dinero. El gobierno estadounidense está endeudado hasta las orejas. Estamos hablando de cifras que son difíciles de comprender. Y en la práctica necesita seguir endeudándose, porque si no, no podrá pagar muchos de sus compromisos. En la práctica gasta más de lo que recibe. Y entonces hay una batalla entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes. Hoy han estado reunidos durante buen rato el presidente Joe Biden, que regresó de Japón, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. ¿Qué saldrá de ahí? Bueno, por lo pronto faltan unos días. La secretaria de Finanzas dice que a principios de junio el asunto se transformaría en el comienzo del desastre. Le digo bienvenido a nuestro invitado, el economista Alberto Bernal, jefe de Estrategia Global de XP Investments. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Pedro. Un placer estar acá. Un gusto. Cuénteme, Alberto, ¿qué piensa en términos prácticos? Supongamos, vamos a empezar por el lado de lo malo. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo primero que veremos en términos prácticos de aquí a unos días? Pues a ver, hay que calificar la respuesta porque hay obviamente muchas posibles permutaciones de todo lo que va a pasar. Pero supongamos que no se ponen de acuerdo esta semana y por lo tanto no se logra aprobar el paquete que incrementaría el límite de la deuda para, digamos, la primera semana de junio. Entonces, ahí ya nos dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que ya se llegó a un nivel muy bajo de liquidez, de flujo de caja que tiene el gobierno, por debajo de 25 mil millones de dólares, y por lo tanto, ya si no se incrementa el techo de la deuda y el gobierno de Estados Unidos no puede emitir nuevo papel, nueva deuda, entonces tocaría ya comenzar a decidir qué se paga y qué no se paga. Pero esto es básicamente como una familia que no le está entrando suficiente, entonces hay que escoger si se paga el carro, la casa, la luz, el agua, la comida, etc. Pues literalmente estamos en una situación similar a esa. No es porque Estados Unidos no tenga acceso a financiamiento, sí lo tiene. Lo que pasa es que el concepto del techo de la deuda es un concepto bastante extraño que hasta donde entiendo yo solamente existe en Estados Unidos, en el que esa regla que digamos que lo que busca es que haya más estabilidad fiscal, pero en cierta forma no ataca el problema, que es lo que tú estabas hablando en la introducción, que es que básicamente Estados Unidos gasta mucho más de lo que recauda y lo que se tiene que arreglar es ese problema, que se gasta mucho más de lo que se recauda y no el nivel de la deuda, porque el nivel de la deuda es como es algo que sale por definición, es una función del desbalance fiscal y pues eso es una de las cosas que también se tiene que estar negociando en este momento. Sigamos en la misma suposición y pensemos ya, vamos a decir, no la semana que viene, sino de aquí a un mes y medio, si no hubiera un acuerdo. ¿Está en riesgo que las personas que reciben, por ejemplo, pago por jubilación, el seguro social, no lo reciban? Exactamente. Y muy seguramente está en riesgo el salario de los militares, el salario de los empleados públicos, por ejemplo. Si no estoy mal, la última vez que tuvimos un problema de estos, el Departamento de Educación, los empleados del Departamento de Educación se quedaron sin pago por unos días hasta que se llegó al acuerdo de toda esta cuestión, ¿no? Entonces digamos que ya esto todo, si no hay acuerdo, esto ya comienza a generar mucha incertidumbre y ya la gente comienza, ahí sí, a incrementar un poco la probabilidad de que Dios no lo quiera y la situación política pues se vuelve un impasse que simplemente no logramos salir de eso. En una eventualidad, yo pensaría que es mínima la probabilidad, pero una eventualidad, Estados Unidos se vería obligado a no pagar una obligación financiera, o sea, hacer un famoso default, como digamos como Argentina o como otros países en el mundo que han dejado de pagar su deuda. Si eso llega a pasar, Pedro, ese es el peor escenario posible y generaría una crisis financiera que yo realmente no sabría ni siquiera cómo calificarla porque sería extremadamente grave.
Cuando se habla de, bueno, un banquero me contaba hace 1000 años, fíjese Pedro, los que manejamos dinero a veces tenemos que ser valientes a la fuerza. El dinero no tiene esa necesidad, el dinero es muy cobarde. Cuando hay algún riesgo, enseguida corre y surgen las cosas de las colas frente a los bancos para retirar los depósitos, surgen las decisiones que llevan a que una bolsa de valores pierda 5, 10, 14% en cuestión de semanas. ¿Por qué hay tanta calma en los mercados accionarios? ¿Por qué no se ve el ruido que uno esperaría cuando hay algo tan peligroso tan cerca? Pues Pedro, yo creo que porque la mayoría de las personas que están invirtiendo en el mercado tienen una visión relativamente cercana a la que tengo yo. Ahora, ¿qué piensa Alberto Bernal? Yo lo que pienso es que por más loco que esté uno no come vidrio porque se muere. Entonces realmente lo único que puede decir uno como analista y como persona asumiendo que hay alguna clase de lógica en la clase política de Estados Unidos es que si hay un default de deuda, aquí todos perdemos. Pierde Biden, pierde McCarthy, pierde Estados Unidos, se pone en duda la preponderancia del dólar como la moneda más importante del mundo, se crea una megacrisis que va a generar que las personas retiradas en Estados Unidos no reciban sus cheques, que la gente pierda una cantidad de dinero en los mercados de valores, y todo por una incapacidad para subir el techo de la deuda, que otra vez es una cuestión netamente técnica. Aquí no es que, insisto, no es que los mercados o alguien diga no le vamos a prestar más dinero a Estados Unidos. Claro que sí, todo el mundo está dispuesto a prestarle dinero a Estados Unidos. Lo que pasa es que con el concepto del techo de la deuda, por ley, si no se sube, si no se incrementa ese nivel, pues entonces por ley no pueden hacerlo. Entonces eso digamos, es un tema extremadamente técnico y bastante extraño, pero que nos tiene en esta situación. Yo sigo pensando, Pedro, yo personalmente pienso que este tema del techo de la deuda es un anacronismo brutal. Aquí lo que hay que hacer, y ojalá lo hagan los políticos de aquí en adelante, es avanzar. En vez de tener un techo de la deuda, es tener una regla fiscal, claro, como todas las familias tenemos. O sea, claro, yo por lo menos en la familia Bernal González no se gasta más de lo que entra. Punto, Pedro. Porque entendemos que pues vivimos con lo que gano yo y con lo que entra en la casa, y pues si no se puede comprar algo, pues no se puede comprar algo. Eso es lo que viven todas las familias, y es increíble que a nivel de gobierno sea como una discusión tan difícil. Es como que la gente a veces no entiende que no hay nada gratis. Entonces, pero ¿por qué no suben más el gasto? ¿Y por qué no hacen esto? Y para papá, porque a otra vez hay como una desconexión de las personas que no entienden muy bien este concepto. Pero el gobierno es igual a una familia. O sea, un gobierno no se puede endeudar indefinidamente porque en algún momento pues nadie le presta más, ¿no? Claro. Claro, y ahora hablemos precisamente el otro lado de la ecuación. Incluye que se den la mano en unos días o en unas noches, después de discutir y amenazarse y decir una cantidad de cosas, se llegue a algún tipo de arreglo para que se prorrogue este asunto, para que, vamos a decir, se patee la pelota hacia adelante sin necesidad de que parezca un gol. Pero cuando hablamos de esto hay un elemento que me parece tremendo de base. El costo de la deuda, con el alza que ha habido de las tasas de interés en estos últimos meses, se ha multiplicado. Son fortunas descomunales solo para pagar intereses, sin que disminuya $1, el principal de la deuda. ¿Correcto? Exactamente, totalmente. Con el incremento de las tasas de interés tan fuerte que ha habido, se ha incrementado muchísimo el costo del servicio de la deuda, y esa es otra de las razones, y en eso, digamos, yo le doy mucha razón al Speaker McCarthy, que él dice, mire, ya estamos gastando más del 10% del Producto Interno, del presupuesto pagando solamente los intereses de la deuda. Tenemos que asegurarnos que eso no siga pasando. Entonces, por eso hay que amarrarse los pantalones, hay que amarrarse el pantalón y gastar un poco menos. Otra vez, como cualquier familia, como todos nosotros estamos haciendo en este momento. Todos nosotros nos ha pegado la inflación
y por lo menos en mi caso a mí no me han subido el salario, o sea que básicamente estamos en una situación en la cual la gente está escogiendo mejor los gastos y el gobierno va a tener que hacer exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que pronosticamos en el banco es que así como hubo tanta fiesta antes, pues durante COVID y antes de COVID en términos fiscales, monetario, fiscal, etcétera, ahora viene la época de recogimiento para pagar la fiesta, ¿no? Le digo mil gracias. Espero que la próxima conversación incluya que podamos discutir noticias más positivas, más agradables para nuestros televidentes, y ojalá que no tengamos que hablar de esa palabrita en inglés, el default, que en la práctica significa que básicamente quedaría como en bancarrota este país. Caballero, nuevamente nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Encantado, encantado. El economista Alberto Bernal, él es el jefe de estrategia global de XP Investments. Vamos a un paréntesis. Y al regresar vamos a asomarnos a lo que está pasando en Ucrania y sobre Ucrania. Algunas de las cosas se decidieron, por ejemplo, en Japón. ¿Por qué? Bueno, ya veremos en minutos.